Bienvenidos a Mujeres con Código, un programa donde tus derechos valen. Quien les habla, la doctora Julieta, recibiéndonos aquí desde nuestro buró jurídico Cito Endardo Rocha 2094, San Justo, La Matanza. Saben que si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del 15 41 60 28 63 y serán derivados a un profesional de confianza. Aquí estamos de vuelta, luego de haber pasado por el COVID. Como me ven, soy la doctora Julieta, nuevo look. Las mujeres, cuando sobrevivimos y volvemos de la ceniza, nos agarramos con el pelo y acá estoy. ¿Les gusta? ¿No les gusta? A los que no les gusta, bueno, el pelo vuelve a crecer. Quiero agradecer todos los mensajes que he recibido, no solamente de los seres que están allegados a mí, sino de mis clientes, de los seguidores, preguntando qué pasó, cómo estoy. Recuperándonos, me van a escuchar con tos, cansada, muchos de los que hemos pasado por COVID, nos quedan algunas consecuencias, pero bueno, a salir adelante, vamos a seguir con el programa a partir de ahora. Estuvimos mucho tiempo ausentes, volvimos, retomamos las calles, retomamos las noticias y ¿con qué nos encontramos? Como un déjà vu, ¿no? Con un ministro de Seguridad de la Nación, el doctor Berni, que sigue hablando, en lugar de seguridad, sigue hablando de salud. ¿Se acuerdan que reclamábamos que no había patrullas en la calle? Los robos eran cada vez mayores. Bueno, los robos siguen. Ahora hay patrullas en la calle, pero están controlando la circulación que tiene que ver también con el COVID. Bueno, muchos cambios no hubieron en este tiempo. Salí a hacer las compras y dicen que no hay inflación, sin embargo todo me costó 2 veces más de lo que me había costado hace más o menos un mes atrás. Así que esto es lo que hay. Y bueno, iniciamos el programa. ¿Qué hicimos? Estuvimos en contacto con una asociación joven que se llama AFANI, que se encarga de cuando hay una obstrucción de vínculos entre familiares, ya sea abuelos, nietos, tíos, sobrinos, progenitores, hijos. Ellos hacen un acompañamiento a estas personas. Estuvimos hablando con Nicolás Ramírez y esto nos comentaba. Bueno, bienvenido Nicolás Ramírez a Mujeres con Código. La verdad que ya hace un tiempito que tenía ganas de hablar con ustedes, pero bueno, nos agarró el COVID y estuvimos ahí un poquito guardados. Ahora te tocó guardarte un poco a vos, pero bueno, ¿cómo estás? Sos parte de AFANI, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, AFANI, primero buenas tardes para todos. AFANI es una agrupación que está integrado por madres, padres, tíos, abuelos, abuelas que sufren la obstrucción de vínculos. AFANI existe ya hace unos 3 años que trabajamos con esta problemática. No damos asesoría jurídica, pero sí lo que hacemos es un trabajo de contención hacia aquel que está sufriendo esta problemática. ¿Qué tipo de contención? Psicológica, de acompañamiento. Muchas veces las situaciones se dan que se sienten desbordados, no saben con quién hablar. A veces hablarlo con un amigo, un familiar, no es lo mismo que con alguien que ya está transitando la problemática o la transitó, porque eso es lo bueno que tiene Fanny. Muchos de capaz ya están vinculados con sus chicos, pero pasaron el proceso judicial y hoy por hoy están con esos chicos vinculados y siguen trabajando. Es más, me pongo como uno de esos casos, que más allá sigo con la lucha. Y mientras tanto vamos tratando de modificar lo que son las leyes, que la obstrucción de vínculos nada más lo único que tiene es la ley 24270, que habla de la obstrucción de vínculo, que es de 1993, y después tenemos los derechos del niño, la ley 26061. Pero después a nivel legislativo y formas de poder frenar esta problemática que viene creciendo a nivel nacional, no tenemos muchas herramientas. Bueno, pero a ver, hubo un avance muy grande con la figura del abogado del niño. O sea que los chicos hoy que pueden tener su propio abogado, dentro de todo eso fue un buen avance. Sí, pero es muy limitado el trabajo que realizan al respecto del chico. Imagínate que si un chico, sobre todo estamos hablando de 14 años, dice no quiero ver a mi papá, el abogado del niño dice, el niño manifiesta que no quiere ver al papá, en vez de ayudar a integrar todos esos nexos para que el chico pueda estar con su mamá y su papá.
Entonces, dale. Bueno, me decías, ¿no? Yo decía, dentro de todo, la figura del abogado del niño fue un gran avance. Tal cual, pero ¿qué pasa? El abogado del niño, cuando ingresa en un caso de una infancia judicializada, puede ya entrar hasta fuera del niño y sin saber cómo está psicológicamente ese niño. Ejemplo, si hay una obstrucción de 2 años que no ve al papá y aparezca la figura del niño, el niño diga, yo no quiero ver a mi papá, y sabemos que los chicos absorben mucho de lo que le podemos decir. Ejemplo, si vos te portás mal, no viene Papá Noel, los chicos adaptan eso, se portan bien para que Papá Noel llegue. También lo podemos hacer con el ratón Pérez, en la historia que le decimos deja plata que va a venir el ratón Pérez, y los chicos toman como un hábito eso. Si hay una obstrucción de vínculo y por ejemplo le dicen tu papá no te quiere, los chicos absorben eso. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando aparece la figura del abogado, el chico muy probablemente diga no quiero ver a mi papá. Ya ha pasado 2 años y naturalizando una situación tal de no ver a mamá o a papá o a X familiar. Sí, igual te digo, Entonces, yo te digo, yo soy abogada de niños, más allá de que ejerzo la profesión de abogada ya hace muchísimos años, especialmente lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con familia, y los que tenemos cierta experiencia nos damos cuenta cuando hablamos con un niño si hay un discursito armado, a ver, si realmente no quieren tener un vínculo con una abuela porque tienen miedo y el miedo no se demuestra, o sea, nos damos cuenta cuando hay algo atrás, ¿no? no, tal cual, eso no lo pongo en duda, por eso siempre es nosotros lo que tratamos de generar y cambiar sobre todo en los que son los juzgados de familias, que ante el ingreso de una denuncia se investigue rápidamente si el hecho es verídico o no. Porque si llega a existir un abuso, podemos llegar a someter a una criatura a una revinculación con un abusador. Y en caso de no existir, que ese vínculo familiar no se rompa, que exista y se trabaje en pos a que ese proceso sea lo más rápido posible. ¿Cómo Podemos hacen hablar, ustedes con los miembros? A ver, yo tengo un problema que no puedo tener contacto con mi hijo, por ejemplo. Me acerco a ustedes para tener un acompañamiento. ¿Cómo es ese encuentro entre el que necesita el apoyo de ustedes y ustedes? ¿Hacen una entrevista? ¿Hacen un pequeño sumario para ver cuál es el antecedente, si hay causa, si no hay causa? ¿Cómo es esa relación? bueno, el ingreso hacia nosotros, siempre nosotros trabajamos mucho con las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Afani, en Instagram y en Twitter. Por cualquiera de esas vías siempre llega. Nosotros tenemos un número de WhatsApp puntual para que llegue el canal directo, que sería el primer filtro, que es donde cuentan las historias. Después de ahí derivamos a uno de los integrantes de Afani con la experiencia y demás ya de distintos casos y de haber escuchado distintos padres cómo te cuentan la problemática. Pues no podemos pedir el expediente salvo que haya algo que nos llame mucho la atención. Una vez nosotros ya pasado esta etapa de integración, nosotros lo que le pedimos es que completen un formulario, que esto nos permite tener estadísticas reales de la problemática. Ejemplo, saber qué porcentaje de hombres y mujeres se encuentran obstruidos, en qué edad se da la mayor parte de obstrucciones, en qué zonas es donde más obstrucción podemos encontrar. Mismo lo tenemos publicado en nuestras redes, ni bien ingresan para completarlo, que es todo dato estadístico, no se usa ningún dato a beneficio de buscar o generar algún mal, sino dato estadístico que nos sirva a nosotros para plantearnos después ante distintos políticos, decir, mira, del 2019 al 2021 esto incrementó. De hecho, con la pandemia nosotros notamos que incrementó esta problemática. Claro. Fuera de esta situación, lo que tenemos son grupos de contención y que los tenemos separados por orden. O sea, los que son los juzgados que están en la zona norte, ingresan todos ahí en zona norte. Los que están en Capital Federal, en Capital Federal. Los que tienen juzgado en zona oeste, y los que tienen en zona sur, precisamente en todo lo que es zona sur. Obviamente, ¿qué ventaja te da esto? Que si vos estás pasando una problemática o algo, vos podés contar la historia y nadie te va a estar juzgando, te va a decir, por algo te pasa esto. Sino que empieza a trabajar
como Está una bien, pero a ver, comunidad. cómo filtran, ¿no? Porque a mí me ha pasado, yo fui abogada en lo que tiene que ver con violencia familiar y me ha pasado por ahí de representar a un papá que no le creen, ¿no? Sí, Que no sea una persona violenta, o me ha pasado de representar a una mamá que hay un impedimento de contacto porque los chicos no quieren ver al papá y saber que este papá sí es violento y que por ahí va a pedir ayuda a diferentes organizaciones o va, no sé, a un acto con carteles y pancartas mostrando que es buen papá, cuando en realidad el trasfondo uno ya sabe que no es así, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para filtrar esto? siempre nosotros el lado que miramos siempre es el derecho del niño, porque siempre decimos lo mismo, o al menos lo que uno puede aprender respecto a la violencia. La violencia lo que tiene es que es direccional. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una persona violenta y otra que no, esa violenta va a ir siempre hacia una misma persona. Entonces, puede pasar que exista una denuncia que sea por violencia hacia la madre, pero no hacia el chico, distinto de si es al chico. Claro. Entonces, sí aceptamos una medida preventiva con respecto a esa mamá y ver qué manera puede trabajar el juzgado, los psicólogos y psiquiatras con respecto al niño. No, Porque el no, pero yo derecho me del refiero niño, a esto, ¿no? Ustedes son una organización joven, porque me decís que tienen 3 años, así que sí, dentro de todo son una organización joven. ¿Cómo hacen con esto de cuando en realidad es un papá que ha sido violento con sus hijos y quiere utilizar una organización que trabaja en pos de establecer un vínculo como para demostrar que no es mala persona, que no, eh, en el relato, a ver, en el relato siempre, y lo que tratamos de hacerlo, obviamente, de escucharlo, uno se va dando cuenta de ti. Obviamente, si no nos empieza a cerrar la historia que nos cuenta, o notamos desfasajes, o te dejan esos mantos de grises, le pedimos el expediente para saber, porque te puede pasar que a raíz tengas un bloqueo emocional y no lo puedas expresar de una manera clara y que te traes por eso. Entonces, vos en el expediente, más o menos, al leerlo, te vas dando cuenta en qué situación está. De hecho, hay muchas historias de las que sabemos, contamos y que hay situaciones, por ejemplo, a un papá automáticamente la mamá se va mudando y le va pidiendo perimetrales. De hecho, tiene 9 perimetrales. Pero si vos vas al expediente real que lo lees, tiene revinculaciones, sanciones por si la mamá no cumple la instrucción. Ahora se fue de un pueblito a otro, a Necochea, levanta las mismas denuncias y la obstrucción de vínculo sigue. Y la justicia encima ahora cambia al juzgado y no acciona sobre esa mamá. El papá ya lleva más de un año sin ver a sus 2 hijos. y decime, ¿son todos familiares que pasan por esta situación o también son miembros de la organización algún profesional? Me refiero no sé, psicólogos, abogados, también cuentan con No, profesionales. dentro de la agrupación contamos con abogados, psicólogos que nos van obviamente recomendando. De hecho, hace poquito cerramos un convenio con un equipo psicológico, porque a raíz de que notamos que lamentablemente hay personas que se están empezando a suicidar por esta problemática. De hecho, en esta semana tuvimos 2, una en Mendoza, otra acá en Buenos Aires. Decidimos acelerar este proceso de poder dar una asistencia psicológica a aquel que se encuentra desbordado por la problemática. Imagínate, vos podés, sobre todo pasa al principio, en el primer tiempo, que es como llegan con mucha ansiedad, mucha desesperación de que hay mayor contención brindarle. Después con el tiempo es como que eso se empieza a, entre comillas, no me gusta usarlo, pero es como a normalizar la situación y bajan esa ansiedad, pero obviamente cuando ya van por el sexto o séptimo año, otra vez esa ansiedad rebrota. Es muy difícil llevarlo, porque vos tenés que demostrar hasta en el juzgado que estás en un sano juicio pasando una situación que te duele. Por eso es muy importante un acompañamiento terapéutico. Tal cual, por eso es una nueva herramienta que estamos brindando. Obviamente se lo estamos brindando a los casos que vemos que están muy desbordados, que no pueden llegar. Muchas veces pasa que las parejas están dentro de los grupos del que está sufriendo esta problemática, porque capaz tiene 2 trabajos, no lleva por un tiempo, y son importantes todo el contexto social. Y lo que nosotros tratamos de
de instalarle la idea de aquel que está obstruyendo que está sufriendo la problemática, es que no está solo, sino que hay un montón de gente que está pasando por lo mismo y que lo va a acompañar y que está luchando por cambiar la situación de los chicos. Pues nosotros somos adultos. La prioridad, como decías hoy, ¿no? La prioridad del interés superior del niño. Tal cual, nosotros somos adultos y lo podemos llegar a resolver y manejar. Los chicos son chicos y hoy justo en una reunión y una frase que usa una compañera siempre decimos lo mismo. Nosotros queremos los chicos en la plaza, en los colegios, jugando con su mamá y con su papá. No nos interesa que estén en una infancia judicializada, que no sabemos el tiempo que puede llevar, si 2, 3, 4, 5 años, y entre psicólogos y psiquiatras, porque lamentablemente donde termina después este daño, o cuando se resuelve el caso después de 2, 3, 4 años que dure el juicio, es que en esos chicos quedan los daños, psicólogos, psiquiatras, trabajando con ellos. Y capaz, siempre digo lo mismo, vos podés empezar con esta problemática cuando tu hijo tiene 3 años. Pueden pasar 2 años y medio que no lo viste, tiene 5 años y medio. Y tenés que estar revinculándote casi con una criaturita que no conoces. Y ahí es donde necesitas el acompañamiento, obviamente, del equipo técnico de los juzgados. Claro que sí. Y trabajar conjuntamente con la mamá y con la papá para que no se vuelva a repetir. Nosotros en historias hemos encontrado historias de papás que ya obstruyeron vínculos y los vuelven a obstruir. De hecho, siempre decimos lo mismo. En esta dinámica familiar actual, que una persona puede llegar a tener 3 hijos con distintos progenitores, se da el patrón que el vínculo que obstruyeron con un hijo después lo repiten con un segundo. Entonces lo que pedimos nosotros es que exista, así como existe el listado de deudores por alimentos, existe un listado de obstructores. Entonces cuando llega la causa y está involucrado menganito, cerrado una causa de obstrucción de vínculo, para el juez sea más rápido resolver este segundo caso que aparezca. Todavía estamos esperando diferentes registros, ¿no? Que se pongan en acción y la verdad que es muy difícil. Bueno, Nicolás, te sumo un dato. La obstrucción de vínculos para la defensora del niño, que es Marisa Graham, no es una problemática. Que a nosotros nos llama la atención porque decir, si nosotros lo estamos viendo y está creciendo y hoy por hoy estamos haciendo trabajo con concejales, diputados, con concejales obviamente uno de los puntos que estamos planteando es para que trabajen ellos y también diputados con el Consejo de los Abogados, porque cuando vos vas a buscar un abogado a Defensoría Civil, lo que te tienen en cuenta es el ingreso que vos tenés. Pero si, por ejemplo, al día de hoy vos estás pagando un crédito UVA, no te hace una real situación financiera. Entonces ese acceso a la justicia propia, te la está desnegando por los ingresos. Sí, ese es otro tema. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar hablando en alguna otra oportunidad. Dale, me encantaría y siempre las puertas abiertas. Mismo le vamos a abrir las puertas, si querés, a una abuela, a una mamá, para que hable y cuente su experiencia, que son las que más suman. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, te mando un abrazo grande. Dale, Diana, otro. Bueno, muy interesante el trabajo que hacen. Bueno, vamos a seguir charlando con ellos porque nos interesa también a ver qué pasa con los abuelos y los nietos. Nosotros hemos atendido aquí en el estudio a varios abuelos que quieren reanudar su régimen de comunicación con los nietos, la importancia de los niños de crecer junto a sus abuelos. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. En 1785 nace un político literato porteño, Vicente López y Planes, ¿no? Que lo conocemos como autor de la letra del himno nacional, pero pocos saben que fue presidente interino tras la renuncia del presidente Rivadavia. En 1860 nace el médico, psiquiatra, filósofo Alejandro Con, ¿no? Que dirigió en la colonia mucho tiempo psiquiátrica de Melchor Romero y fue masón. Perteneció al Partido Radical, fue concejal en La Plata y promotor del deporte, especialmente en esa época que no se practicaba mucho lo que tiene que ver con la esgrima. En 1951 fallece el letrista de tango, poeta, guionista Homero Mansi. Su verdadero nombre era Homero Manzioni.
Malena, Milonga, Sentimental, Sur son algunos de sus tangos más famosos, ¿no? Vivió en Pompeya, lo que lo inspiró para escribir varias de sus obras, y fue censurado por su lenguaje lunfardo. Vamos a compartir ahora un tema de él. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Vamos a agradecer a los que nos están acompañando, a Cristina de las Marías Lai, a Horus Seguridad, si hay que poner alarmas o tienen que poner alguna cámara, no se olviden de contar con Horus Seguridad. A Ernesto de Dudes Producciones, si tienen que poner una reja o hacer algún producto que tiene que ver con herrería, pónganse en contacto con Herrería del Pilar. Y bueno, ¿saben qué? Nos encuentran en Instagram, en Facebook, Mujeres con Código, y si quieren ponerse en contacto con nosotros, además del Facebook e Instagram, lo pueden hacer a través del 15 60 96 90 96. Estuvimos hablando, por otro lado, con nuestra psicóloga Claudia Céspedes de qué pasa con los adolescentes y la violencia. ¿Es más la violencia física o la violencia psicológica? Esto nos decía. Bienvenida, Claudia, a Mujeres con Código. Después de casi un mes de no estar en las redes, hemos vuelto. Acá estamos. ¿Cómo estás? Bien, bien, Fabi. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, la verdad que un mes, pero bueno, lo importante es la salud, así que también a veces hay que resguardarse para volver más fortalecido. Así es, ¿no? Como tantos hemos pasado por el COVID. Bueno, pero algo que nos trajo también el tema de la pandemia es lo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Que no cesó, sino al contrario, esto de estar guardados, encerrados, ya sea en una familia o en una pareja, ¿no? Jóvenes, ¿no? La violencia me parece que creció bastante. Sí, la violencia creció, no cesó, lamentablemente, ¿no? Porque en realidad ojalá no fuera así. Y esto del encierro, como vos decís, sobre todo el año pasado, dejó a la vista un tipo de violencia del que a veces no hablamos tanto, o lo hablamos, pero no, a veces incluso no se entiende mucho de qué se trata, que es la violencia psicológica. Claro. ¿No? Uno a veces piensa en la violencia y piensa en el golpe, ¿no? Y bueno, y la violencia psicológica tiene esta forma que justamente no es de la agresión física, no es la del golpe, sino que tiene que ver con los malos tratos que a veces reciben las personas, ¿sí? Dentro de su seno familiar. Muchas veces esto justamente con esto de la pandemia se vio mucho, ¿sí? Empezó a aparecer mucho de esto, ¿no? El padecimiento más allá de la sensación de encierro o de la enfermedad o el miedo al COVID, esta cuestión de ver los vínculos familiares o los vínculos que uno tiene con las personas y la convivencia dejó muy a la vista este tema, el de la violencia, sobre todo, como te digo, psicológica, ¿sí? Que por ser psicológica no es menos grave. Exactamente, porque muchas veces en algunos vínculos es la antesala
del otro tipo de violencia. Por ejemplo, un tema que vos tratas mucho, que se trata mucho en este programa, que es la violencia de género, ¿sí? Ahí, por lo general, en los vínculos de pareja, la violencia que antecede al golpe es la violencia psicológica, la violencia verbal, el maltrato, el desprecio, ¿sí? Muchas veces ciertas frases, los celos, ¿no? Esto que a veces se escucha muchas veces de mujeres que quizás van a una comisaría o quieren hacer una denuncia, pero dice, pero le pegan, ¿no? Hay un texto por ahí dando vueltas en las redes que dice, pero me preguntó el policía o la policía, ¿le pegan? Y no, pero hay algo que no está bien, hay otro tipo de violencia. No, ¿sí? a veces uno lo toma con simpatía, lo que tiene que ver con los celos, pero en realidad no es así, ¿no? No es algo agradable. No, y esto tiene que ver también con toda una cuestión cultural, ¿no? Pero esto que vos decís es interesante porque justamente en el caso de los celos, la violencia psicológica no tiene como, a ver, no es que tiene más cantidad de violencia psicológica o hay más en uno de los sexos, o sea, no tiene como género esta cuestión de los celos. La violencia psicológica tiene esta característica que a diferencia de la violencia de género, donde quizás estadísticamente tenemos más violencia por parte de los hombres hacia la mujer, en la violencia psicológica no se da esto, se da por igual, tanto en mujeres como en hombres. Porque y una curiosidad, no sé si hay una estadística, ¿no? Pero en parejas jóvenes es mucho más fuerte lo que tiene que ver con los celos que ya en parejas que tienen años o en parejas que si bien recién inicia son parejas de personas de mayor edad. ¿Los jóvenes son muchos más celosos? Los jóvenes son más celosos. A ver, acá hay varias cuestiones. Por un lado tenemos la violencia psicológica donde esto se aprende. O sea, uno de golpe no maltrata a una persona. Esto de algún lugar se aprendió. Por eso mencionaba al principio esto de lo familiar, ¿no? En algún lugar se aprendió esto de los malos tratos, desde lo verbal, el decirle al otro cosas feas o hirientes. Y después eso uno lo va trasladando a los otros vínculos, a los vínculos futuros. Por ejemplo, una pareja, el novio, la novia, ¿sí? Y también hay otra cuestión que hoy en día, temas que hemos hablado en otros programas, lo de las redes, lo de la tecnología, ¿no? Que influye mucho en esto, o sea, potencia mucho la cuestión de los celos, ¿sí? Del malestar con respecto a qué hace el otro, o si se muestra o no se muestra, o cuántos seguidores tiene, o quién le da like, ¿no? Esto se ve mucho entre los jóvenes, ¿no? Y que también se convierte en una violencia, porque el decirte a vos, no te saques esa foto, ¿por qué pusiste esa foto en redes? ¿Sí? Lo podemos trasladar al antiguo, no te pongas esa ropa. El ¿no? Control es violencia. Exactamente, sí, porque, y como este tipo de violencia, a veces como vos recién decías, ¿no? A veces se toma como gracioso, como que no se le da importancia, muchas veces va creciendo y la misma pareja o la persona violentada no se da cuenta a veces de que está siendo violentada, porque como es algo tan sutil, podríamos decir, ¿sí? Quizás vos le preguntás a alguien y dice, no, porque me dijo, uy, qué tonto o qué tonta que sos, y quizás lo dejamos pasar, ¿no? Y después a eso se le agrega otra cosa, ¿no? Y así va creciendo. En realidad uno lo deja pasar como algo por ahí gracioso, pero después a eso le sumamos, no sé, mi mamá cocina mejor que vos. Exactamente. O incluso con los mismos hijos, ¿no? Sos un tarado, sos un idiota, y uno lo va tomando como algo natural, pero eso va quedando y en algún momento nos perjudica. Sí, y me encantó esto que decís con respecto a los chicos, los perjudica en varios sentidos, porque en uno, que el chico va a ir aprendiendo que él es idiota, como dijiste vos, ¿no? O que es tonto, o que no le sale, o que hace todo mal, o que no sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este chico, a medida que crezca, ¿sí? Si siempre el refuerzo es negativo desde lo que escucha, quizás él va a hacer algo que le diga a los otros,
Claro. a sus amigos, a su pareja, a sus hijos, pero además se puede dar otra situación, que quizás él no lo diga, pero que a él se lo sigan diciendo otros. O sea, que si él escucha, no sé, en el trabajo un jefe que le dice eso, quizás lo naturaliza, porque él ya viene acostumbrado a que no sirve para nada, por ejemplo, a que ya le decían eso antes. Por eso digo que es una violencia que se va construyendo, se va aprendiendo y a veces se ejerce, porque es lo que uno aprendió, cómo aprendió a vincularse, y a veces quizás no se ejerce, pero la persona permite que lo sigan haciendo con ella, otras personas, ya no quizás su familia, ¿no? Pero... Perdón, decía que a veces uno piensa que la violencia psicológica no es grave, y ahora me acordaba de ese caso tan que anduvo por los medios, de un chico que le decían pan triste, ¿te acordás? Sí. En la escuela, bueno, la reacción y el perjuicio, y en realidad Sí. no solamente en la imagen de él, a lo largo de la historia y en el mundo se ha visto un montón de cantidades de chicos que o han violentado a otros, porque han pasado por estas críticas psicológicas o malos dichos que le han hecho, o terminaron suicidándose. También, porque además va a tener que ver con si eso que le dicen en la escuela está reforzado en otros ámbitos. Porque si esa burla, cuando él llega a la casa, no le hacen caso o lo minimizan o incluso lo burlan también, Claro. Imagínate a un chico que es maltratado en la casa y cuando va a la escuela, que sería como los dos ámbitos principales que tienen los niños, también es maltratado. Es una bomba de tiempo, Claro. ¿sí? No tiene un lugar en el cual alguien escuche eso que le pasa, ¿no? Pensaba, y bueno, y de adulto se va generando lo mismo también, en el caso de que no llegue a pasar algo extremo como esto que vos mencionás, pero se va construyendo esto y muchas veces incluso dejan las personas, en los adolescentes, en los jóvenes, tanto hombres como mujeres, deja secuelas, ¿no? Donde baja autoestima, ¿sí? Decaimiento, hay gente que a veces le parece que todo le va a salir mal, entonces no emprende cosas. A ver, ¿se puede salir adelante con un tratamiento terapéutico? ¿Hay posibilidades o uno dice, bueno, ya está, ya llegaste a esta edad, lo que no pudiste hacer no lo vas a poder resolver? ¿Se puede? No, se puede, ¿por qué? Porque así como recién te decía, que puede haber un niño que le pasa esto en la casa, en la escuela y no tiene un espacio donde alguien pueda ver algo de esto, una persona a través de un tratamiento con ayuda psicológica puede empezar a ver esto, porque muchas veces pasa en el consultorio que quizás alguien te dice, ¿sabes que no me había dado cuenta de esto? ¿Sabes que es la primera vez que me doy cuenta que me maltrataron o que me hicieron tal cosa o que permito tal cosa? Y quizás de afuera uno dice, qué extraño o qué raro, cómo no se da cuenta, pero quizás es una persona que desde pequeña, desde todos los ámbitos viene recibiendo eso. Entonces nosotros siempre decimos lo importante de un acompañamiento terapéutico para poder salir del circo de la violencia, ¿no? Ya sea psicológica o ya sea física. Sin un tratamiento psicológico, imposible poder salir de este círculo. Exactamente, porque, a ver, porque como vos decís, es un círculo, ¿sí? Hasta que hay algo que rompe esa rueda, ¿no? Algo pequeño que haga que, entonces la persona puede llegar a ver otra opción, ¿sí? A partir de que ve otra opción, puede empezar a generar otras cosas distintas, ¿sí? Pero bueno, también muchas veces es muy difícil porque hay que ver también cuántos años de maltrato, desde dónde se recibe el maltrato. No es lo mismo, no sé, si vos tenés un trabajo y te maltratan y en tus otros ámbitos no te maltratan, vos agarras y decís, dejo este trabajo, me busco otro, o aguanto un poquito más y me busco otro, pero me doy cuenta, lo percibo. Pero si me maltratan en el trabajo, en mi casa, en otro lugar, mi familia, entonces llega un momento que la persona se siente mal, no actúa, digamos, no hace lo que quisiera, o todo lo hace, o se puede caer en una depresión y no logra. Le dificulta pedir ayuda, ¿no? Porque muchas veces
por miedo también, o por todavía hay como cierto prejuicio que si uno tiene que ir a pedir asistencia a un psicólogo, a un terapeuta, es porque está loco. Porque uno escucha y dice, mira, necesitas un tratamiento terapéutico. No, pero si yo no estoy loco, como si ir al psicólogo implicaría que uno tuviese alguna patología. E incluso, ¿sabés que en algunos casos, así cuando hay toda una familia que funciona desde lo violento, incluso la persona que pide ayuda, que se da cuenta y empieza a modificar, muchas veces la familia lo empieza a tildar de eso. Viste que vos sos el loco, o sos el raro, o sos... Como que refuerzan eso que, digamos, porque la propia familia empieza a ver que hay un miembro que empieza como a salirse de ese ciclo de violencia. Claro, es el miembro de la tribu, ¿no? que está saliendo de esa parte y es diferente. Entonces da eso. A cuestionarlo, apartémoslo que este es el enfermito. Claro, sí, sí. Y bueno, y hay veces que la persona puede empezar a desvincularse, no digo perder el vínculo con la familia, pero desvincularse de esa violencia, o sea, empezar a poner como un límite también, porque el que violenta, por lo general, una característica es que no reconoce el límite del otro, no reconoce que el otro es distinto. Cuando vos no haces lo que yo digo, o sos distinta, o tu opinión es distinta, ¿qué te digo? Ah, sos tonto, sos tonta, ¿sí? O estás loco, ¿no? El que es violento no reconoce. Entonces, para el que es violentado, muchas veces en un tratamiento, una de las cosas que tiene que aprender, además de decir que no, es esto de empezar a poner un límite con el otro. No solamente desde lo corporal, si es una violencia física, pero si es psicológica, desde un límite de las ideas, del pensamiento, de poder decirle al otro, no me digas esto, o me molesta que me trates así, poder poner en palabras ese malestar. Es que en realidad vos fíjate qué contrario, ¿no? A todo lo que puede llegar a pensar esta familia donde hay un círculo de violencia. Porque quien pide ayuda, en realidad, es un acto de valentía, ¿no? Claro. Porque se va a enfrentar con las realidades, se va a enfrentar con sus miedos, va a escuchar cosas que a veces nos pasa cuando uno va a un terapeuta, escucha cosas que no quiere, ¿no? Porque descubre, ve, abre los ojos, tiene otra mirada. Así que es sumamente valiente poder pedir ayuda. Sí, sí, y por lo general la reacción, digamos, contraria de la familia en estos casos tiene que ver con que justamente visibiliza, este miembro de la familia visibiliza lo disfuncional del vínculo familiar, de la interna familiar, ¿sí? Sea de la familia, sea en la pareja, desde donde sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí se visibiliza eso. Muchas veces hay incluso pacientes que verbalizan que la familia se preocupa más de qué es lo que ellos cuentan que de si les hace bien o no, o si están mejor o no. Entonces, ahí ahí se percibe también esto. Bueno, ¿y por qué se preocupan? Entonces también, bueno, evidentemente hay algo que perciben que no está bien o que están haciendo mal, ¿no? Así que es como bastante interesante esta temática por esta cuestión que recién te decía de lo sutil de la violencia psicológica, donde a veces no se percibe o no se toma en cuenta o se piensa que, bueno, es algo que pasa en todos lados. Bueno, lo importante es que uno puede salir del círculo. Sí. Cuando hablamos de violencia psicológica, también el que es violento, el agresor psicológico, por tildarlo de alguna manera, también puede cambiar su postura. Sí, sí, también, pero debe percibir que está actuando mal. Claro. Tiene que tener una autopercepción de que él está haciendo. Es un poco más difícil ahí, porque tiene que entender, además de que necesita ayuda, y que ha actuado mal. Claro. Bueno, nosotros estuvimos con un caso, yo como abogada del niño, de una niñita que el papá le decía cosas desagradables y para ella no era simpático, el padre se reía, ¿no? Le hablaba sobre su físico, se reía, una chiquita de 5 años. Y no quería ver al papá y no tuvo contacto con el papá hasta que el papá no hizo un tratamiento psicológico para darse cuenta que lo que para él era gracioso, para la niña no. Lo ayudó, estuvo un tiempito haciendo un tratamiento y eso lo ayudó a volver a revincularse con su hija.
Bien, sí, porque bueno, con los niños pequeños pasa mucho que a veces los papás, las mamás, ¿no? A veces hay cosas que exponen de los niños, o se ríen, o hacen un comentario de algo que hizo el niño, y el niño está ahí al lado, y quizás todos lo toman como, pareciera que el niño no tiene, sobre todo los más pequeños, ¿no? Los de edad de jardín de infantes o primer, segundo grado, pareciera que el niño no tiene sentimientos, o que, como es gracioso para el adulto, nos podemos reír, y la verdad que es bastante cruel. Eso va a depender de cada niño también, ¿no? No todos son igual, niño o adulto, no todos toman las cosas de la misma manera, digamos. Por ahí uno tiene la fortaleza mucho más desarrollada que otro, y tiene no sé, una carcasa o algo que lo protege mal, y no le llega el daño como puede llegarle a otra persona que es mucho más débil. Sí, eso también, sí, son muchos factores, por eso en esto de la ayuda también hay gente, o niños, o adolescentes o adultos que enseguida pescan esto de que algo está mal y tratan de modificar cosas, y está todo bien rápidamente, y hay quizás personas que, bueno, que les cuesta más, porque, bueno, los vínculos son muy cercanos, es mucho tiempo de violencia, también cuesta entender o hacerse cargo o reconocer que quizás un papá o una mamá que uno adora, en realidad lo ha maltratado a uno psicológicamente mucho tiempo. Entonces son cosas que a veces cuesta también entender eso o aceptarlo. Es importante estar pensando ahora en esto que decías, ¿no? Estamos hablando de una violencia que tiene que ser constante, digamos. Exactamente. No algo que uno tiró. Yo hoy te comentaba que mi papá, cuando me vio con el corte de pelo nuevo, que volví ahora con otro, me dice, sos el hijo varón que nunca pude tener. Y yo lo tomé con gracia, digamos, fue un hecho aislado. Ahora, si me lo dijera constantemente, ahí ya lo vería de otra manera. Sí, este tipo de violencia es constante, por lo general, no es algo que se da un episodio único, sino que es algo que se repite. Por eso cuesta salir, no es imposible, pero por eso cuesta, porque es algo que es constante, se repite, no es un comentario negativo o un chistecito ¿sí? Es algo que se prolonga en el tiempo y se vuelve natural. Claro. Entonces es como difícil moverse de ahí, correrse de ese lugar. Bueno, lo importante es que necesitamos sí o sí un acompañamiento terapéutico, una ayuda psicológica para darnos cuenta y poder salir. No hay que tener miedo, no hay que pensar que el psicólogo es nuestro enemigo, sino al contrario. Sí, y no minimizarlo, no sentirse tampoco mal o raro o extraño porque uno va a ir a un lugar a decir, me parece que me tratan mal, no, porque no minimizarlo. A veces nuestros mejores amigos son aquellos desconocidos con quien podemos hablar. Así que aprovechemos, más que nada, es como cuando el abogado habla con su cliente, secreto profesional. Con el psicólogo pasa lo mismo, cuando está con una persona... Totalmente, sí. Así que eso nos tiene que dar la facilidad de poder hablar, y total, queda entre nosotros. Porque además si justamente este tipo de violencia sucede en el ámbito familiar o de pareja, es muy difícil, porque con la persona que contás o le tendrías que contar es la misma gente que te está perjudicando. Claro. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. La verdad que siempre me encanta estar charlando con vos. Bueno, muchas gracias, Fabi. Y bueno, gracias a todos, es muy lindo este espacio. Y nos vemos prontito con otro tema. Dale, sí. Gracias. Sí. Chau. Muchísimas gracias, Claudia. Vieron los inconvenientes que pasa con nuestros adolescentes, ¿no? Prestemos atención a eso. Por ahí algo que lo vemos muy naturalizado, esto de agredirse verbalmente, de juegos de mano, puede llegar a terminar estas cuestiones. Los celos, que a veces suele ser simpático, no es tal cual. Lo que dijo la doctora Céspedes, tengan en cuenta que
son adolescentes, adolecen, y nosotros los adultos somos quien debemos orientarlos. Bueno, terminamos el programa por esta semana. Nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima. Mujeres con Código, un programa donde tus derechos valen.